Señores estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, un gusto estar aquí otra vez compartiendo un poquito más de conocimientos del tema de topografía. Esperemos unos 2 minutitos hasta que se conecten los demás estudiantes para iniciar con la clase. Muchas gracias. Listo, no hay problema. Bien, para dar inicio en las clases de hoy, vamos a hacer un breve recuento de las clases que se dieron previamente. Nosotros hemos hablado en la clase número 1 de lo que son los diferentes tipos de ángulos, cómo identificar, cómo reconocerlos. En la clase 2 vimos un poquito del tema de alineamientos horizontales, verticales, un poco de la topografía que se utiliza para nosotros empezar a lo que es el diseño vial. En la clase de hoy vamos a revisar un poquito de los temas de la situación actual vial a nivel nacional del país, un poquito de normativa de diseño vial para nosotros realizar, tener en cuenta dentro de nuestras vías estatales los parámetros de diseño para el tema de vialidad. Vamos a ver también un poquito de lo que se refiere a movimiento de tierras y los problemas que se originan aquí en la topografía vial, para concluir con el tema del replanteo de curvas viales. Esto está dentro de la planificación inicial propuesta en el sistema, en el aula virtual. Nosotros con esto ya estaríamos claros de lo que conlleva un diseño vial. Sin embargo, para ya nosotros adentrarnos un poquito más, nos queda la última clase, que ahí nosotros vamos a ver ya un ejemplo, el cómo se diseña desde cero una vía, tanto en planimetría como en altimetría. Y iniciemos el día de hoy con una presentación. Les voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar con el tema de el sistema vial en nuestro país. Bien. Ya, ahí se ve la pantalla. ¿Se ve la presentación? Dentro del tema de topografía y diseño geométrico vial, como hemos visto en las clases anteriores, no es más que nosotros realizar una topografía al terreno en donde necesitamos implantar una vía, definir las condiciones previas al alineamiento horizontal y vertical. Con estos dos parámetros de diseño, nosotros acudimos a las normas nacionales y normas internacionales también para el diseño geométrico de una vía. Ya refiriéndonos específicamente al sistema vial nacional, nosotros podemos mencionar que en el Ecuador la competencia de planificar, construir y mantener las vías nacionales es compartida tanto por el nivel central, es decir, el gobierno nacional, el provincial y el municipal. Esto de acuerdo a las competencias que tiene cada institución. El gobierno nacional, visto en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, tiene las competencias de las vías estatales. Las vías estatales están a cargo de esta entidad, están a cargo de su mantención, planificación y construcción. El Consejo Provincial, los consejos provinciales de nuestro país tienen competencias viales en el sector rural. Esto quiere decir que todas las vías rurales de nuestros cantones están a cargo de los consejos provinciales. Y los gobiernos municipales, los municipios de cada ciudad, tienen las competencias viales de los tramos urbanos. Entonces, con esta breve descripción, nosotros tenemos para tener clara una idea de cómo se maneja a nivel nacional la administración vial. Esto en cuanto a planificación, construcción y la conservación vial.
Es por esto que al momento que existe cualquier requerimiento, es momento que nosotros debemos fijarnos a qué entidad debemos dirigirnos para solicitar cualquier mantenimiento, cualquier apoyo vial, en el caso de que se necesite hacer algún desbanque, se haya visto afectado la vía por un desliz de algún talud. Nosotros, al momento de verificar que de pronto la vía es estatal, pues nuestros requerimientos van a ser dirigidos al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que tiene igual designadas oficinas técnicas en cada provincia. De la misma manera, como hablamos en el Consejo, los consejos provinciales están a cargo de las vías rurales de los cantones y los municipales a cargo de las vías urbanas. Bien, como decíamos, el nivel central se ocupa de la red vial categorizada como nacional, los municipios de las vías en áreas consolidadas o urbanas y el resto de la red vial es de competencia provincial, es decir, las vías rurales. El sistema vial es fundamental para la comunicación efectiva de los ciudadanos, creada y utilizada por los seres humanos. La red vial está constituida por calles urbanas, rurales, avenidas, autopistas, carreteras, caminos vecinales y sus obras complementarias como puentes, veredas, señalización, iluminación, entre otras. Todos estos requisitos conllevan al sistema vial nacional. En la actualidad, la infraestructura vial vive un cambio histórico. Carreteras y caminos, antes olvidados, hoy son el pilar fundamental para conectar a los ciudadanos e impulsar la economía del país. Bueno, si hacemos un poquito de recuerdo, un poquito de recabando una historia nacional, podemos mencionar que en los años 1945 más o menos, se da el inicio a la era del asfalto. Llegan las primeras máquinas de Estados Unidos, esto contratado por el presidente Sixto Durán Ballén. Si no estoy mal, me parece que así es. Empieza en una vía de la Tacunga. Ahí se inicia la vida del asfalto, conocido así, por utilizar ligamentos provenientes del petróleo y los agregados, obviamente, que son agregados pétreos, ¿no? Pero antes, con anterioridad, únicamente las vías, como nosotros las conocemos, se les realizaba y se les ejecutaba a nivel de lastrado, de un lastre. Sin embargo, al llegar esta nueva tecnología en ese entonces, empieza una revolución vial a nivel nacional. Es ahí donde se inicia la construcción de las vías a nivel ya de asfalto, este material que he venido desarrollando y mejorando al pasar de los tiempos, es actualmente el material con el que las vías a nivel nacional tienen mayor porcentaje de aceptación y de uso. Después nosotros tenemos las vías referentes y construidas con hormigón armado, que es la mezcla de cemento, áridos pétreos y el acero, que igual son vías muy resistentes. Generalmente su vida útil bordea los 30, 40, 50 años, dependiendo para el tiempo de que son diseñadas. Pero este tipo de vías son más necesitadas en el sector de la costa del oriente, puesto que aquí en el sector de la sierra, punto aparte el tema de la SOAI, que ahí igual la mayoría de vías son de hormigón, resulta un poco más costoso. Estamos hablando de una relación de unas 5 veces más a relación del asfalto. El asfalto, al ser un material bituminoso y únicamente necesitar el ligante, que es el RC 250 que se llama, no requiere una inversión tan alta como las vías de hormigón. Bien, la red vial estatal está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, lo que les comentaba. Anteriormente llamado Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ahora ya las competencias fueron separadas en dos distintos ministerios. Es así como única entidad responsable del manejo y control
conforme a normas del Decreto Ejecutivo 860, publicado en el Registro Oficial número 186 del 18 de octubre del año 2000 y la Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social. Topando un poquito este tema, podemos mencionar que en el año 2000 existieron varias descentralizaciones. Una de ellas fue la del tema vial. Desapegarse o crear una nueva cartera de Estado para que ésta sea la que dirija, la que lleve, la que administre los temas de vialidad a nivel nacional, llamado Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La red vial estatal está integrada por las vías primarias y secundarias. El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular. Intercomunican a las capitales de provincias, cabeceras de cantones, puertos de frontera internacionales, con o sin aduanas, y los grandes y medianos centros de actividad económica. Al nosotros hablar de vías estatales, primarias y secundarias, estamos hablando únicamente a la red estatal vial. Las principales, obviamente conocidas como las autopistas, las vías de alto tráfico, que mínimo cuentan con dos carriles en cada dirección, son las que mayor cantidad de flujo vehicular atraen. Y las secundarias son las que se desprenden de estas vías, autopistas, perdón, y generan igual un tráfico considerado, ya que unen las vías estatales y llegan igual a los centros poblados. Comentábamos que en las vías primarias son corredores arteriales. Comprenden rutas que conectan cruces de frontera, puertos, capitales de provincia, formando una malla estratégica. Su tráfico proviene de las vías secundarias, es decir, estas vías alimentan a las vías primarias, lo que comentábamos antes, además de que deben poseer una alta movilidad, accesibilidad controlada y estándares geométricos adecuados. Como vemos aquí en la imagen, les comentaba que una vía para ser primaria se considera así, ya que cuenta con 2 carriles como mínimo por cada dirección. En la imagen podemos apreciar que inclusive se cuenta con 4 o 5 carriles por cada dirección, atrayendo un flujo grande de tráfico vehicular y pues generando que estas se conviertan en las arterias principales o en los corredores principales para que el tráfico igual conlleve de un punto a otro, en este caso como las capitales, ¿no? Tenemos la vía que llega a Quito, que es un corredor principal, y de igual manera la que conlleva, por ejemplo, a Guayaquil y a las demás capitales grandes del país, ¿no? Las vías secundarias o vías colectoras incluyen rutas que tienen como función recolectar el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias, a los corredores que les vimos antes. En total, mencionan que existen 43 vías secundarias en el Ecuador, con aproximadamente un 33% de la longitud total de la red vial estatal. A esto nos referimos con vías secundarias. Son aquellas que van a alimentar a nuestros corredores, a nuestras arterias principales, que van a dirigir el tránsito de centros poblados densamente, ¿no? La red vial provincial. Como vimos antes, existen las redes viales estatales que están a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el cual fue descentralizado en el año 2000. Ahora vamos a ver un poquito de la red vial provincial. Esta hace referencia a que es el conjunto de vías administradas por cada uno de los consejos provinciales del país. Nos dice que esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la red vial nacional y caminos vecinales. De tráfico reducido entre las provincias del Ecuador. Nosotros al hacer referencia de este tipo de vías, estamos mencionando los caminos rurales que nos encontramos en la mayoría de casos de nuestro país,
Si bien es cierto que ha habido la revolución vial, se han generado muchas vías a nivel nacional, ha mejorado la vialidad, pero sin embargo nos falta mucho. Todavía encontramos cientos de centros poblados a los cuales únicamente tienen acceso mediante una vía de tercer orden, es decir, con una carpeta de rodadura de lastre, inclusive únicamente solo conformado por el mismo terreno, por el mismo material de la vía, sin un mejoramiento respectivo. Entonces, todavía nos falta mucho por mejorar en nuestra red vial nacional. Sin embargo, se ha mejorado bastante. Ahora poseemos la, la red principal que cruza igual todo el país en muy buenas condiciones. Igual la red vial que cruza la costa en muy buenas condiciones. Me faltó comentarles que el tema del asfalto se diseña para máximo 10 años, con una vida útil prolongada mediante el bacheo, que se llama así, o el recapeo. El recapeo, por comentarles para que ustedes tengan en cuenta este tema, este término consiste en, una vez concurrido o terminado la vida útil de una vía de asfalto, ahí interviene el recapeo cuando nosotros verificamos que la capa subyacente o la que está debajo de la nueva capa que vamos a instalar, si bien es cierto, ya no está dando las funciones adecuadas a la ciudadanía, pero todavía soporta carga. Es ahí donde el recapeo va a hacer las veces de únicamente instalar una capa nueva de asfalto. En este caso, nosotros diseñamos para vías con un tráfico moderado, que estamos hablando de 1.000 vehículos hasta 5.000 vehículos dentro del tráfico promedio diario anual, que es llamado TPDA. Se diseña un recapeo. Supongamos que la vía es de 3 pulgadas, el recapeo está diseñado con 1 pulgada. Esto como un ejemplo así breve para que más o menos tengan una idea de lo que es realizar el recapeo. O lo que ahora, por ejemplo, a nivel nacional están realizando los mantenimientos por resultados. Están ejecutándose 5 o 4 mantenimientos por resultados a nivel nacional, si no estoy mal, ubicados aquí en la provincia de Chimborazo hasta Cañar, hasta Suay. Igualmente en el sector costa, todo lo que es Manta, Manabí, se está ejecutando los llamados mantenimientos viales por resultados, que no es más que en el tema asfalto se realiza un fresado, que es el levantar la capa existente de asfalto con una máquina llamada fresadora, la cual retira solo la capa superior. Esto para nosotros dar mayor adherencia al nuevo recapeo o nueva instalación de una capa de asfalto que se realiza ya no mejorando todas las capas de la estructura de pavimento, como les comentaba anteriormente. Únicamente se instala una capa nueva que va desde la pulgada hasta las 3 pulgadas de espesor, y con eso nosotros tenemos unos 5, 6, 7, hasta 10 años más de vida útil de esta vía en perfecto estado. La red vial cantonal es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas por cada uno de los consejos municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la red vial nacional. Bueno, esto ya habíamos comentado. Estamos hablando un poquito aquí del tema de los municipios, que son encargados de la red vial urbana, de la red vial cantonal. Y aquí también entra el tema de los gobiernos parroquiales, rurales. Los gobiernos parroquiales rurales no tienen exactamente la competencia de las vías, pero sin embargo pueden solicitar convenios para ejecutar ellos mismos sus mantenimientos viales. Puesto que la competencia directa de las vías rurales, como vimos aquí ya en la diapositiva anterior, está a cargo de los consejos provinciales. Bien. Ahora, un poquito de la importancia del sistema vial
podemos mencionar que con la finalidad de dinamizar la economía de la provincia, es necesario contar con un sistema vial en buenas condiciones, que permita la interconexión de las poblaciones, zonas productivas, servicios asociados a las vías, a las principales vías. Sin embargo, podemos mencionar también que los presupuestos son insuficientes para cubrir la gran cantidad de demanda del territorio, ya que la vialidad rural cuenta con 6.065 kilómetros de vías rurales que necesitan ser intervenidas con eficiencia y eficacia, para lo cual es necesaria la obtención de recursos financieros que permitan una ejecución de obras en materia vial dentro del territorio provincial. Lo que les comentaba, ¿no? Hace un momento, si bien es cierto que se ha incrementado exponencialmente la construcción de vías a nivel nacional con la utilización de asfalto o vías de concreto, de hormigón. Sin embargo, todavía existen, como podemos apreciar ahí, 6.000 kilómetros de vías rurales que todavía no cuentan con una estructura diseñada, una buena estructura de pavimento. Únicamente son caminos de tercer orden, como les comentaba, pueden ser estos lastre o pueden ser la misma estructura de tierra que cuentan las comunidades. Únicamente se ha abierto con una máquina, de pronto manualmente también, en algunos casos. Eh, y estos son los caminos que todavía estamos hablando de que para invertir en estos caminos necesitamos muchos recursos económicos, los cuales el país no cuenta. Sin embargo, ahora estamos viendo que el desarrollo industrial, el desarrollo de la tecnología, también tiene que ser para servicio de la sociedad. Y mucho más la ingeniería, en este caso la ingeniería civil, que ha venido generando igual nuevos desarrollos en cuanto a materiales. Por ejemplo, se han venido dando los nuevos sistemas constructivos viales. Tenemos los sistemas de doble tratamiento bituminoso. Si bien es cierto, este sistema constructivo de doble tratamiento bituminoso se podría decir que es antiguo, ¿no? Pero con las nuevas tecnologías que se han venido implementando, dan muy buenos resultados para que nosotros podamos construir vías más económicas. Un breve contexto para que sepan de qué estoy hablando. El tema de una vía con doble tratamiento superficial bituminoso es llamado así debido a que no se necesita la máquina asfaltadora, la finisher que se llama, para nosotros darle un acabado de asfalto con un espesor determinado, sino que al nosotros mezclar el tendido, el regado de agregados, tanto de ripio como de macadam, de piedra, de arena, como se le conoce normalmente, se le mezcla con el ligante que nosotros llamamos el RC250 para el asfalto, pero no se hace una mezcla ya procesada en la planta asfaltadora, sino en la misma vía nosotros regamos 2 o 3 veces, por eso se llama doble tratamiento, para que a nosotros nos dé un acabado parecido al asfalto. Claro que nos va a durar un poquito menos, pero sin embargo, como solución vial es muy efectiva. Y con las nuevas tecnologías que están apareciendo, está teniendo mucho mayor acogida, porque además de ser más económico, el tema constructivo también es más rápido eh, y genera los mismos beneficios de tener una vía en buenas condiciones que nos permita a nosotros desarrollar nuestra economía. Como ustedes saben, una vía en buenas condiciones, una buena red vial, incrementa el tráfico de vehículos, reduce los tiempos de llegada y esto genera beneficios económicos al país. Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a mencionar un poquito más del tema ya de una normativa para el diseño vial de una carretera. Les comentaba en la clase anterior que la normativa viene dada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque han acogido las normas internacionales y las han adaptado a nuestro país, a nuestras zonas. Ustedes comprenderán que nuestro país es variado en topografía. Estamos hablando que en la sierra tenemos una topografía muy variada. No tenemos llanuras
tenemos topografía montañosa en la sierra, mientras que igual en la costa estamos totalmente al contrario. Nos topamos con llanuras, con topografía plana, por lo que tenemos que adaptar la topografía a las normas internacionales al sector de nosotros. Vamos a abrir ahorita la presentación. Bien. Ahí ya se ve. Vamos a hablar un poquito ahora de los parámetros del diseño geográfico vial. Lo que les comentaba son un poquito ya más de normas. Vamos a topar los temas de normativa nacional e internacional que viene dada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y ahora ya que se están incrementando los gobiernos autónomos descentralizados, están generando su propia normativa, ya que como les comentaba, cada sector tiene sus propias características. Un ejemplo puntual en el tema de la soya en la ciudad de Cuenca, ya se manejan normas específicas para sectores diferenciados, para sectores como la ciudad de Cuenca en sí. Tienen sus propios lineamientos y requerimientos en ciertos aspectos para el diseño vial. Bien, podemos mencionar que el transporte terrestre se puede dar en vías no acondicionadas o poco acondicionadas, carreteras o vías especialmente acondicionadas y vías férreas. Aquí es donde entra el diseño geométrico. El diseño geométrico de vía se puede utilizar para el desarrollo de carreteras, vías férreas, canales de navegación, inclusive canales de riego. Entonces, si bien es cierto, no son vías, pero tienen la misma configuración, tienen el mismo punto de partida. Una topografía, todos inician con una topografía, con un conocimiento del estado del terreno. Y si bien es cierto que el diseño después va variando un poco, en el tema, por ejemplo, de vías férreas, no hace falta generar una estructura de pavimento. Sin embargo, sí hace falta generar anchos específicos, anchos delimitados, y necesitamos ahí nosotros colocar subdrenes para que no afecte a la estructura de las rieles, en este caso para las vías férreas. Y a su vez, los canales de navegación hacen referencia, podemos hacer referencia a los canales de riego, a los cuales nosotros debemos aperturar vías adyacentes, las cuales nos permitan dar el mantenimiento necesario a los canales. Además de que nosotros, al realizar una topografía previa, podemos hacer el diseño en planimetría, el diseño horizontal del canal y también el diseño vertical. Entonces nosotros ahí vamos a tener las diferentes tipos de alturas, diferencias de alturas, lo que nos va a dar la facilidad de nosotros poder diseñar el flujo de agua. Un poquito de historia comentando. Según Choncotá, en 1998, dice y menciona que el diseño geométrico es el proceso de correlacionar los elementos físicos de la vía con las condiciones de operación de los vehículos y características del entorno. Este es un concepto muy resumido y el cual tiene prácticamente todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, comentando por los elementos físicos. Los elementos físicos de una vía, estamos hablando del terreno, las condiciones y características topográficas y las condiciones de operación de los vehículos. Cuando nosotros vimos en la clase anterior que nuestro diseño va a estar siempre basado en el tipo de vehículo que va a transitar por nuestra vía. Para esto, pues se realizan los conteos vehiculares que se llaman los TPDAs, que es el tránsito promedio diario anual, en el cual nosotros nos va a reflejar una información sumamente importante para tomar en cuenta todos estos parámetros y ver cuál es el diseño más óptimo para nuestra vía. En el TPDA
nosotros obtenemos el número y tipo de vehículos que transitan por esa vía. Para nosotros poder decir, bueno, por esta vía tenemos un tránsito promedio diario anual de buses, por ejemplo. Por aquí transitan la mayor cantidad de buses urbanos. Por lo que vamos a diseñar nuestra vía con una estructura de pavimento que soporte esta carga y como todo diseño se realiza es a futuro, se lo realiza dependiendo del tipo de asfalto, como les comentaba, sea este pavimento asfáltico flexible o rígido. El flexible es aquel que nosotros llamamos asfalto y el rígido, el de hormigón, ya que el de asfalto cede mientras el transcurso del día aumenta la temperatura del sector y disminuye el asfalto, tiene la propiedad física y mecánica de cambiar su volumen. Es por esto que nosotros hemos estudiado un poquito más la materia y se ha determinado que existen varios tipos de fallas en el pavimento asfáltico. Una de ellas es la falla tipo abanico. Esta se da, por ejemplo, nosotros estamos en una pendiente, en una vía con una pendiente considerable, y esta vía posee un rompevelocidades. Hagámonos la idea. Y les voy a dibujar aquí un poquito. Esta es la vía, con una pendiente inclinada. Si estamos bajando es pendiente negativa. Y aquí en este sector, para controlar la velocidad de descenso, suelen instalar los rompevelocidades. Una de las características físico-mecánicas del pavimento asfáltico es que es flexible, oscila y cambia de acuerdo a las temperaturas del sector. Aparte de la abrasión también le afecta bastante. Es por esto que se pueden presentar las fallas, como les comentaba, las de acordeón. Cuando nosotros bajamos, descendemos por esta vía y vemos que vamos a pasar por un rompevelocidades, ¿qué hacemos? Aplastamos el freno y generamos este tipo de falla. Que aquí, antes de llegar al rompevelocidades, se generan un tipo como olas. Esto es porque generan las llantas presión al momento de realizar el frenado para llegar al reductor de velocidad. Este es como ejemplo del tipo de fallas que puede presentar el pavimento asfáltico. En cambio, el pavimento rígido, perdón, no está dentro de este tipo de fallas, no cuenta con este tipo de fallas, pero tiene otras fallas igual. En cambio, es muy, sufre mucho al momento de cambios de temperatura. Al hormigón ser un elemento que no es flexible, sino es rígido. ¿Qué significa esto? Que al momento que nosotros, eh, el pavimento sufre un movimiento, se va a fisurar o se va a rizar inmediatamente. No tiene las capacidades del asfalto que se puede mover, se puede desplazar un poco dentro del rango moderado y no sufre alteraciones en su estructura, no se fisura, sea después de que ya haya recibido mucha carga, ¿no? Pero en el pavimento rígido tiene esta falencia, se puede decir así, que nosotros en la ingeniería lo controlamos es con el acero. Dentro del pavimento asfáltico existe unas capas de acero que nosotros se les diseña previamente, obviamente para generar lo más óptimo, que es el recurso más bajo con la eficiencia más alta. Y pese a esto, el pavimento rígido genera falencias como las que les comento. Depende mucho, es una vía con mucho más cuidado de construcción. Al momento de que nosotros manejamos hormigón líquido, hormigón en estado fresco, podemos moldearlo a nuestros requerimientos. Sin embargo, cuando una vez que ya está obtenido ya el tiempo necesario para fraguar o secarse, es muy difícil ya que nosotros podamos hacer algún cambio, alguna mejora, si ya se manejó de pronto mal algo desde el inicio. Bien, esto como un tema aparte. Ya. Mencionamos también que
decía que las condiciones y las características del terreno están muy acorde al diseño geométrico. Obviamente tiene que estar muy presente la característica del terreno, y no solo de la zona, sino no solo de la zona en específico que estamos tratando, sino de la zona en general. Los elementos físicos, como la geometría de la vía, los vehículos que tienen que tomarse en cuenta y sus características como sus dimensiones, la velocidad, los conductores, el terreno si es plano, ondulado, montañoso o escarpado, todas estas características van a influir a nuestro diseño geométrico vial. Bien, aquí tenemos un claro ejemplo visto en planta, visto en planimetría, de lo que se refiere a un elemento geográfico de la vía. Podemos apreciarlo. Tenemos una línea recta, un inicio de curva llamado PC, un punto de intersección llamado PI, el cual va a hacer referencia para nuestra curva, y un punto de tangencia, en donde inicia la tangente de curva a curva. Tenemos el radio de curvatura, tenemos el ángulo formado entre los dos tangentes, el external que se llama aquí es el punto para encontrar nosotros la base del radio. Todos estos otros elementos que van a permitir la construcción en campo ya de la vía. Nosotros en planos podemos hacer maravillas, podemos hacer miles de dibujos. Sin embargo, ya al momento de nosotros estar en campo, es muy importante que definamos bien estos criterios para que los constructores no tengan problemas de implantar la vía. Como les comentaba, y me acuerdo con un ejemplo, sí les comenté, sí les di, que si nosotros tenemos un radio grande, o sea, queremos plantear un radio grande, perdón, de una vía, el external o el punto de referencia para nosotros realizar el giro, de pronto nos va a dar dentro de una vivienda aledaña, por lo que se recomienda utilizar curvas combinadas, las cuales cuentan con con dos o más radios dentro de la misma curva. Se nos va a hacer mucho más fácil nosotros replantear este tipo de curvas y, ya en obra, ¿no? Ahora la vista en perfil. Les comentaba igual anteriormente que nosotros vamos a tener dentro del plano vial, del diseño geométrico vial, la vista en planta y la vista en perfil de la vía. La vista en perfil no es más que la representación del terreno, en este caso la línea verde está representando el terreno y la línea roja está representando el diseño propuesto de nuestro terreno. Les comentaba que aquí, por ejemplo, en este sector va a existir relleno. En este sector de aquí va a existir relleno. Les voy a marcar con rojo para que se diferencie. Y en este sector va a existir corte. O sea, se van a cortar el terreno para darle la alineación que nosotros requerimos en el diseño. Bien. Mencionábamos también que el perfil de la sección transversal de la vía nos va a ayudar también para determinar y llegar a un resumen que la cantidad excavada. ¿Dónde está el lapicito? Ya, la cantidad de excavada o de corte. Aquí estamos viendo que esto va a ser corte. Sea similar al volumen de relleno. Con esto nosotros obtenemos un diseño óptimo vial. En este caso, por ejemplo, puedo apreciar de que la cantidad de corte es inferior a la cantidad de relleno que se necesita para esta vía, por lo que vamos a tener grandes costos de material de mejoramiento y dependiendo del sector, por ejemplo, aquí en Chimborazo, aquí en el sector de Riobamba, el material de mejoramiento es económico, se puede decir así, porque existen varias minas, pero podemos topar el sector de Alausí, por ejemplo. Ahí no existen minas, por lo que el material es muy pobre ya. Y
al hacer nosotros una construcción de ese tipo, un diseño vial de ese tipo, vamos a incurrir en gastos súper altos de llevar material. Por ejemplo, ahí, en ese sector, es preferible hacer un poco más de corte que de relleno. Va a resultar mucho más beneficioso económicamente y estaríamos llegando a un diseño más óptimo. Aquí podemos ver la sección transversal de la vía. Como les comentaba, yo les hice unos pequeños ejemplos en la clase anterior ya, previo a que nosotros observamos ya estos dibujos mucho más realizados. Tenemos dentro de la vía que existe el llamado bombeo, que por lo general es del 2% a cada lado. Esto para evacuar las aguas lluvias hacia las cunetas, aquí están, hacia las cunetas, y bueno, en este caso hacia el talud. En este corte, en esta sección vial, podemos apreciar que el sector de aquí es relleno. Y el sector de acá es corte. Y están proporcionados. Entonces, por ejemplo, esto vendría a ser un diseño óptimo. Ya. Para nosotros conocer un poquito más de los elementos que conforman una vía, tenemos la siguiente imagen, en la cual nosotros vamos a ver todos los elementos que conforman una vía. Tenemos el talud de corte. Como veíamos en la sección anterior, es el volumen de tierra cortado y excavado, desalojado para dar forma a la vía. Tenemos terrazas. Obviamente, si nosotros tenemos un talud muy grande, les grafico aquí, por ejemplo, este es el talud de la montaña. Y nuestra vía quiere ser implantada aquí. Tenemos que cortar todo este tramo de talud. Pero nosotros en ingeniería existen varios diseños para que no se haga esto, no se corte así. ¿Por qué? Porque primero va a generar problemas de derrumbes y segundo va a ser un poco más costoso también el mantenimiento. Por eso es lo que se diseñan las llamadas terrazas. Las terrazas no es más que hacer estos cortes. Podemos hacer un poquito más vertical, o sea, vamos a cortar menos, pero manteniendo las terrazas. Al nosotros ejecutar terrazas estamos llevando a cabo el término de seguridad para la vía. Bien, eso es el tipo terraza. Hablamos de la zanja de coronación. La zanja de coronación o canal también de coronación es llamado al canal instalado en el cumbrero o en la parte superior del talud. Les grafico. Aquí se aprecia. Este es el talud como una terraza. Y en la parte superior existe la construcción de un canal que recoja las aguas lluvia de toda la montaña. Porque si nosotros no ejecutamos este trabajo, el agua que recorre toda la montaña va a venir así y va a bajar por aquí, ocasionando deslizamientos de tierra y generando problemas a la vía. Estas zanjas de coronación, también llamadas cunetas de coronación, son encargadas de dirigir las aguas lluvia hacia las cunetas de las vías, en donde sí ya pueden dirigir su curso normal y desembocar ya en las alcantarillas para posterior desembocar a las quebradas, a los ríos, etc. Bien, otro elemento tenemos que podemos apreciar aquí es la calzada, que es por donde circulan los vehículos. Tenemos la berma interna, que es la distancia entre la cuneta y la vía principal. Generalmente esta distancia de seguridad se usa para que los vehículos se parquen de pronto alguna emergencia.
Tenemos los separadores, que estamos hablando, esto son utilizados en vías estatales de autopistas grandes para diferenciar los carriles. Tenemos también los carriles llamados así, en una dirección y en otra dirección, el talud de relleno y la berma externa, que igual son distancias de seguridad para el vehículo. Estas vendrían a ser las partes principales o elementos principales de una vía. Ya. En sí, hablar del diseño de una vía en contexto implica satisfacer al mismo tiempo las necesidades de seguridad, movilidad, armonía con el medio ambiente y preservación de los valores de las comunidades afectadas. Es verdad que cuando nosotros aperturamos una vía, al menos en el sector rural, la gente a veces genera un poco de conflicto porque vamos a afectar terrenos, vamos a afectar inmediaciones, vamos a tener que expropiar terrenos y esto va a generar un poquito de conmoción social. Sin embargo, a la vía incrementar el nivel de vida económico del sector, siempre la gente opta por dejar construir la vía. Como dice aquí, para lograrlo resulta esencial que el equipo diseñador se involucre con el público en general, en este caso con los beneficiarios de la vía, y que estos conozcan las intenciones del proyecto, pero sobre todo que los diseñadores conozcan las necesidades particulares de las comunidades antes de dictar soluciones estandarizadas y centralizadas. Porque lo que se hace generalmente uno como diseñador define el tipo de vía que va a ser implantada y ya se sabe pues las normas. A ver, para este tipo de vía se utiliza tal norma, tal norma, tal norma. Sin embargo, esto nos menciona que a más de ello, nosotros tenemos que hacer una socialización con los beneficiarios para ver las necesidades de ellos, para nosotros compartir nuestra solución y que ellos también acepten o den sus comentarios, que es lo más importante al momento de ejecutar un proyecto, la socialización. Tenemos que las carreteras se pueden clasificar según diversos criterios. Según su funcionalidad, se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Ya habíamos visto esto anteriormente. Según el tipo de terreno, están las vías dentro de terrenos planos, ondulados, montañosos y escarpados. Según las características, autopistas, multicarriles, dos carriles, dos sentidos. Y según su recorrido, las troncales y las transversales. Aquí nosotros poseemos igual dos troncales, transversales me parece que una o dos igual. La troncal cierra. Dentro de los terrenos, su clasificación, para nosotros ser o estar dentro de un terreno plano, tenemos que la pendiente no debe ser menor al 5%, la pendiente longitudinal menor al 3%, el movimiento de tierras aquí va a ser mínimo, obviamente, ¿no? Tenemos un terreno plano, no tenemos que mover mucha tierra. Dentro de un terreno ondulado, debemos tomar en cuenta que la pendiente transversal va del 6 al 13% y la longitudinal va del 3 al 6%. Tenemos un movimiento de tierras moderado, esto porque ya nosotros tenemos que hacer ese análisis de que el corte debe ser proporcional al relleno. Tenemos un terreno montañoso del 3 al 40% transversal y del 6 al 8% longitudinal. Un terreno escarpado mayor al 40% y en pendiente longitudinal mayor al 8%. Aquí ya estamos hablando de terrenos de la sierra, muy irregulares, muy accidentados, en donde el movimiento de tierras es alto. El costo un poquito aquí se eleva por el movimiento de tierras. Como comentábamos, esta clasificación de vías, ya la habíamos visto, multicarriles. Según la seguridad, obviamente nosotros debemos siempre precautelar la seguridad del peatón, del conductor. Esto igual habíamos visto en la clase anterior, el tema de que no podemos diseñar vías totalmente rectas. Obligatoriamente debemos nosotros instalar curvas circulares, espirales, combinadas, pero debemos darle la
la seguridad vial que necesita el conductor. Ya, ahora nosotros para requerir y diseñar una vía nueva, podemos decir y mencionar que se presentan 3 fases. La fase de prefactibilidad, en donde se evalúa si el proyecto tiene las posibilidades de ser viable económicamente. Aquí, dentro de los diseños que se ejecutan en el gobierno, los diseños gubernamentales, siempre se presenta un análisis económico-financiero. Esto con el fin de que nosotros, al momento que el gobierno invierta, un ejemplo, invierte 1 millón en hacer una vía, el periodo de retorno de ese dinero va a ser con el uso y va a generar que la economía crezca. Teniendo un retorno del dinero, por lo general a los 10 o 15 años. La fase 2 de factibilidad es definir si el proyecto es rentable a partir de datos más detallados. Aquí nosotros ya intervenimos con lo que es el tema de topografía, hacemos las encuestas socioeconómicas, verificamos los estratos económicos a los cuales vamos a beneficiar, para ya nosotros tener una idea más clara de la factibilidad del diseño. Y como fase 3, tenemos los diseños definitivos, que ya son elaborar los planos a detalles, elaborar, presentar los diferentes estudios económicos, presupuestos, especificaciones técnicas y todo lo que se necesita para ya la construcción de la carretera en sí. Bien, hemos acabado este tema. Toda la información igual que hemos comentado el día de hoy está subida al aula virtual. No es tan extensa, por lo que sí les voy a pedir que lean un poquito el tema de normativa. No lo topamos aquí, pero sí está colgado en la plataforma. No es mucho de explicar, es más simple el hecho de que nosotros debemos regirnos a eso. Es algo que debemos llevar presente al momento de diseñar una vía. No se puede cambiar y está detallado de acuerdo a lo que nosotros vamos a requerir, ¿no? A diseñar. Esto como los principios y los temas más centrales que debemos conocer para estar conscientes de un diseño geométrico vial. Como les decía, la clase que viene vamos a ya ver un pequeño ejemplo de cómo es que se diseña una vía con todos estos requerimientos que hemos visto estas clases. Ya vamos a poder entender, si bien es cierto, el tema de diseño no es tan simple como para poder nosotros observarlo en 4 clases, pero ahorita con los conceptos que ustedes ya tienen, se les va a hacer mucho más fácil el hecho de involucrarse, de investigar un poquito más en el caso de requerirlo. Y pues nos quedan unos 2 minutitos, de pronto tienen alguna duda, alguna consulta, les podría atender. Si no, pues agradecería su presencia. Una preguntita, no es, bueno, acerca de las clases está todo entendido. Es acerca de los deberes, no sé para cuándo los van a subir. Bueno, nosotros como docentes hemos enviado ya nuestra malla de tareas al instituto. Me imagino que el departamento académico les debe subir en estos días las tareas para que se pueda ejecutar, y todavía tenemos tiempo para que puedan, igual si tienen alguna duda, comunicarme a mí y obtener su calificación. Sí, exactamente eso es lo que le iba a decir, que nos ayuden con anticipación, porque ya tenemos solamente 2 clases y cualquier duda, inquietud podemos hacerle a usted acerca de las tareas. Ya, entonces, sí, eso sería todo. Agradezco mucho su presencia. Espero igual contar con ustedes la próxima clase y seguir conversando un poquito más de lo que es la topografía y el diseño vial. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Una buena noche.